Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web y el canal de vídeos Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado a la reparación de un receptor de TDT. Los mismos generalmente son aparatos que no son reparables por los servicios técnicos, son aparatos de usar y tirar, sobre todo los más pequeños o los de gama más baja, los más baratos. Y por lo general este tipo de aparatos suelen tener dos problemas. Y bueno, el segundo problema es una derivación del primero. El problema que tienen estos aparatos es el exceso de temperatura que se genera en el interior de los mismos. Este lleva unas 18-20 horas enchufado y el mismo está ya bastante caliente. Si medimos en la carcasa del mismo, tenemos ya 35 grados cuando la temperatura ambiente son 25 grados. O sea, ya estamos 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Voy a destapar el interior del mismo y vamos a ver qué componentes son los que están generando el problema. Generalmente achacamos que el problema es un fallo de la fuente de alimentación, cuando realmente el problema de este tipo de aparatos no está en la fuente de alimentación. Vamos a ver el interior del mismo y si medimos el microprocesador, el que tenemos aquí, y la memoria que tenemos al lado, veremos que el problema está en el microprocesador. Si tocamos el mismo con el dedo, veremos que ya directamente está bastante caliente. Voy a hacer una medida del mismo y, como podéis observar, tenemos 48,5 grados, incluso momentos que puede llegar a 50. También hay que tener en cuenta que el termómetro de infrarrojos mide mejor cuando enfocamos solamente en un punto caliente. Cuando tenemos muchos puntos calientes, como sucede en esta placa, tiene más difícil realizar la lectura. Si medimos encima de algunos condensadores, tenemos 46 grados en el condensador de mayor tamaño del centro de la placa, y en la parte de la fuente de alimentación, cosa que parece extraña, tenemos menos temperatura, tenemos 42 grados. Una temperatura, bueno, 34 en uno de los condensadores y en el otro 39. 39 debido a que este condensador, que es el primero con el medido, está más alejado de la fuente calorífica, que sería el transformador, y el segundo condensador tiene dos elementos que generan calor a su lado, y es el transformador, la resistencia de 1 vatio, una resistencia normal de 1 vatio, y el otro pequeño inductancia o transformador que también genera temperatura. Por lo tanto, el segundo condensador está más caliente que no el primero. ¿Esto qué nos viene a significar? Pues que la curva que le di inicialmente hacia un lateral para reducir su temperatura, sería casi más aconsejable invertir el condensador, girarlo hacia aquel lado y que los dos estén alejados de las fuentes de calor, que serían la inductancia, el pequeño transformador y la resistencia. Ambos condensadores girados hacia allá. Esto ya os lo expliqué en otro vídeo cuando cambié los condensadores. Para este problema de temperatura se pueden hacer dos pequeñas modificaciones que son las que le voy a aplicar a este TDT. Y es aplicarle un trozo de aluminio sobre el microprocesador, pegado al mismo, para que disipe parte de la temperatura. Y la otra cosa que se puede hacer es hacerle unos agujeros en la carcasa, en la zona donde está el microprocesador. Le voy a realizar una serie de pequeños agujeros, tanto aquí como en la parte de la fuente de alimentación, e intentaré reducir la temperatura, ya que si la ventilación de la placa mejora, la temperatura tiende a bajar. Ahora está en 45 grados, 43. Lo dicho, si mejoramos la temperatura, ya que el aparato no lo podemos dejar sin tapa, pero mejoramos la ventilación del mismo, podemos conseguir
que funcione un poco mejor y más desahogado. Voy a proceder a hacer los cambios y veremos a ver qué tal queda. Ya tengo realizada una de las modificaciones que os he comentado al receptor TDT. He procedido a realizarle una serie de agujeros en la zona que más se calentaba con una broca de 5,5 milímetros. No he sacado cómo hacía los agujeros con la broca, ya que más o menos es un tema obvio. Ya sabéis cómo se hace un agujero con una broca. Y nada, por no alargar un poco más el vídeo, que no tiene sentido. Los agujeros nos quedan, al ser la chapa de acero, nos quedan de color dorado. Lo que he hecho, perdón, de color plateado. Lo que he hecho ha sido darles un retoque con el rotulador negro, indeleble, y los mismos quedan disimulados lo máximo posible, como veis, a fin de no estropear la estética de la carcasa. Sacamos la misma. Por detrás había marcado más o menos las zonas donde se tenían que realizar los agujeros. Les he dado después con una broca un poco mayor, de la de 5,5 milímetros, para quitar las rebabas que quedan al taladrar. He apoyado la carcasa sobre una madera para hacerlo cómodamente y nada, la carcasa ya está operativa. La segunda modificación es la que os comentaba del tema de los condensadores. Lo que he hecho ha sido, para evitar que los mismos se calienten excesivamente, en lugar de tener doblados uno para la izquierda, perdón, para la derecha vuestra y otro para la izquierda, lo que he hecho ha sido que este que se estaba calentando debido a estar próximo al transformador, lo he enderezado y lo he doblado hacia el otro lado, que tendrá una mejor refrigeración, cogerá menos temperatura. Con esto conseguimos que los dos condensadores estén un poco más fríos que lo que estaban inicialmente, al estar al lado de los dos condensadores y la inductancia. Y ahora, por último, voy a colocar un disipador de aluminio sobre el microprocesador. A ver si consigo acercar un poquito más la cámara y que lo veáis mejor. Voy a colocar un disipador de aluminio sobre el microprocesador. Aluminio sirve cualquiera que tengáis. Si tenéis algún disipador, estupendo. Este es uno de desguace de otro aparato. Y si no tenéis ningún disipador, pues con un trozo de aluminio de cualquier cosa que hayáis hecho en casa o de cualquier pequeño invento, un trozo de aluminio, vamos, este era de un perfil que ya lo utilicé antiguamente para hacer de disipador, el mismo está recortado, lo podéis recortar a la medida que queráis, o este es otro trozo de aluminio de procedencia indeterminada, porque no tengo ni idea de dónde lo saqué, son retales que voy guardando en casa para pequeños inventos. Pues nada, recortaríais un trocito y se pegaría encima del microprocesador. Para pegarlo, la mejor opción es el pegamento de dos componentes. Yo he utilizado este porque era el que tenía a mano, revisando en la caja de pegamentos del trastero, y nada, ya que tenía esta mano, pues voy a utilizar este. Mezclaremos los dos componentes. Se resiste el tapón. Pues nada, mezclamos los dos componentes y procederé a pegar el microprocesador al disipador de calor. El tema de utilizar pegamento de dos componentes es por un motivo. El pegamento de dos componentes aplica mucho más cuerpo, o sea, mucha más superficie de relleno al disipador. Por lo que de esta manera conseguimos que la transferencia de calor entre el microprocesador y el disipador de calor pueda ser muchísimo mejor. Ese es el motivo de utilizar pegamento de dos componentes. Podríamos utilizar pegamento de secado instantáneo y demás, pero bueno, el de dos componentes tiene esta particularidad que la transferencia de calor es muchísimo mejor entre una superficie y la otra, al ser un relleno totalmente efectivo, o sea, no tiene espacios vacíos, poros, etcétera, etcétera. Es un relleno mucho mejor. Pues nada, ya tenemos la pasta hecha. Voy a aplicar un poquito sobre el microprocesador
Se ha caído demasiado, o en demasía, pero bueno, tampoco no hay mayor problema. Y el disipador, para que no toque con el pequeño circuito integrado que tiene en un lateral, le he hecho en este caso un pequeño rebaje con la lima. Colocamos el mismo. Y en un lateral, en este caso, para que el disipador no se mueva, le voy a poner un poquito más de pegamento. Y listos. Ya tenemos el disipador de calor pegado al microprocesador y solamente debemos dejar esperar que el mismo se seque para poder poner en marcha el aparato. No pongáis en marcha el aparato si el pegamento no está totalmente seco, ya que lo normal es que estos pegamentos no sean conductores de la electricidad, pero pudiera ser que en estado húmedo los mismos conduzcan. Me pasó, por ejemplo, con una silicona. La silicona, estando seca, no es conductora de la electricidad, ya que en sí es goma, pero en estado húmedo, en un aparato que le puse silicona, la silicona era conductora. Por lo tanto, esperad a que el pegamento esté completamente seco para poder poner en marcha el aparato. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de utilidad, y ante un problema de exceso de temperatura en vuestro reproductor TDT o sintonizador TDT, sepáis más o menos cómo proceder. El problema principal que tienen es de condensadores de entrada. Los mismos se suelen averiar con mucha facilidad, hay que sustituirlos, los de mayor tamaño, de 400 voltios, dejarle una separación entre el condensador y la placa para que el condensador no se caliente excesivamente, y a su vez separarlos de las posibles fuentes de calor que pueda tener en la parte de la placa, y comprobar la placa ya una vez en marcha, que lleve varias horas en marcha, cuál es la parte de la misma que se calienta excesivamente. Generalmente suele ser el microprocesador y la fuente de alimentación. Aquí ya hemos actuado, ya hemos doblado condensadores y separado, y al microprocesador le podemos poner, como en los ordenadores se realiza, un pequeño disipador de calor que podemos obtener de desguace de algún otro aparato, o simplemente un pedazo de aluminio que podemos sacar de cualquier otra cosa. Espero que la idea os pueda ser de ayuda, que ante un problema así sepáis cómo poder reaccionar o cómo poder actuar, y nada, que sigáis visitando la página web y el canal de vídeos Repara Tú Mismo.